Gracias por continuar con nosotros en Trending Boga. Y ya está en México la película El Hombre de Acero, protagonizada por Henry Cavill, quien le da vida a Clark Kent. Para conocer más de este film, por supuesto que el día de hoy nos acompaña en el estudio el crítico de cine y conductor de Cinemanet, Carlos del Río, para platicarnos de este estreno muy esperado, del que será ya verano, primavera-verano. Ya, pues ya, al menos es el verano cinematográfico. ¿Verdad? Vienen muchas muy buenas. Pero bueno, El Hombre de Acero se espera. Yo creo que el tráiler está impactante. Bueno, a mí en lo personal me gustó. Veo un Superman un poco más humano. Y bueno, a ver, tú dinos qué tenemos que hablar de Superman, porque tú ya la viste. Ya, efectivamente. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, hola a todos. bien, de verdad que qué gusto estar aquí nuevamente. Es el estreno mundial de la película del Hombre de Acero, The Man of Steel, la película de Zack Snyder. Él es el director que nos trajo 300. Nos trajo Watchmen, que ya he mencionado aquí en este espacio. Es una película que me gusta muchísimo. Me parece que es un gran filme. ¿Te gusta como director? Sí, me gusta como director. Es irregular, Al final de cuentas es irregular y desafortunadamente en esta nueva película lo demuestra. Sin embargo, creo que esta nueva versión de Superman, del Hombre de Acero, de Kal-El, de Clark Kent, tiene todos estos aliases. Vale la pena, tiene lo bueno, lo malo. Ahorita podemos ir platicando de todas esas cosas, Andrea. Pues mira, la película tiene como cosa interesante que es el relanzamiento del mito de Superman. Estamos hablando de un mito que en este mes de junio del 2013 está cumpliendo oficialmente 75 años de edad. Desde la primera vez que apareció en un cómic, ¿no? Desde la primera vez que apareció en un cómic. Ese es su origen básico, es su fuerza esencial. Pero yo digo que es un mito multimediático porque el cómic se adaptó también, tuvo versiones en el periódico donde se narraba justamente el origen de Superman, el origen de Krypton, lo que le sucede a ese planeta y demás. Tuvo versiones radiofónicas en los 30s y 40s, cortometrajes para cine, versiones televisivas, animadas y con actores reales. Y por supuesto la gran película del 78 con Christopher Reeve de Richard Donner, que tuvo 3 secuelas, que tuvo después una especie de continuación extraña con esta película de Superman Regresa, Superman Returns de Bryan Singer, que no pegó. Esto fue en el 2006 y que es un antecedente, que es una piedrita en el zapato para DC Comics y para Warner Brothers, porque pues había que quitarse ese estigma de lo que había sucedido con esa película. Y ahora pues está esta nueva versión que, como te digo, tiene muchos puntos a favor. Vamos a hablar de las cosas buenas primero, si te parece bien. Va, de las buenas, a ver. De las buenas. Ahí estamos viendo una escena que, bueno, esto está en el tráiler, aquí sí que no se comenta nada que no se vaya a echar a perder, y no es por este medio. Fíjate que una de las cosas que intentaron muy conscientemente, tanto los productores, entre los que se encuentra Christopher Nolan, que también escribe la historia, el que hizo las 3 películas de Batman, de Dark Knight y demás, era tratar de deslindarse por completo de las versiones anteriores del personaje, en muchos sentidos. Por ejemplo, la película de Superman del 78 tenía una música emblemática, este gran himno, tema, marcha impresionante. Además, todo un score increíble de John Williams, que ya no está en esta película. La visión de Krypton con esta serie de planeta, con una especie de cristales y demás, tampoco está, porque es algo que se retomó en futuras versiones. En Smallville, que es un proyecto independiente, independiente de la película, pues, a final de cuentas, la forma en la que se establece Krypton o la fortaleza de la soledad son, aquí como lo estamos viendo, estas son escenas del Superman de Christopher Reeve, era esta, y bueno, y de Marlon Brando como Jor-El, su padre, que ahorita platicaremos de este asunto de la paternidad. Doble paternidad, La doble ¿no? paternidad de Superman y en sus diferentes versiones. Pero eran elementos que se habían retomado y que ahora se despojan por completo, se vuelve a contar el mito, es decir, es el origen del personaje, lo que se cuenta en la nueva película de Zack Snyder, es lo que sucede en su planeta, que además aquí está contado con muchísimo detalle. Jor-El en esta ocasión está interpretado por Russell Crowe. Marlon Brando tenía el mérito de haber sido un Jor-El que ya había recibido, un actor que ya había recibido el Oscar cuando interpretó a este personaje. Russell Crowe también, tienen eso en común. Sí. Y la forma en la que interpreta ahora Russell Crowe a este científico, que está preocupado, por supuesto, por esta nueva vida que ha llegado a su vida y a su mundo, que es su hijo, Kal-El, pero también en la destrucción inminente de su planeta, trata de advertir los peligros al resto de su pueblo, de su gente. No lo escuchan y él encuentra, y eso es parte del mito general, sucede en esta película del 78, sucede en la nueva, tiene que lanzar, imagínate el gran sacrificio que significa lanzar a tu hijo al espacio.
claro, escogiendo un destino donde él tendrá todas las oportunidades y seguramente los beneficios que ya sabemos, ¿no? El sol de la Tierra y su atmósfera lo hacen poderoso y demás. Pero bueno, ese es el reto que tiene que enfrentar Jor-El. En el caso de Russell Crowe, además de todo esto, tiene acción física, él tiene que pelear para defenderse. Ahí está un villano que ya apareció también en la película del 78, que es el General Zod. En aquella versión del filme estaba interpretado por Terence Stamp, un actor inglés. Ahora es Michael Shannon, un hombre que se ha encargado de traernos al cine y a la televisión personajes perturbados y perturbadores. Es una presencia física muy poderosa. Me parece que está muy bien como el General Zod. Lo que sucede con él y con Superman en esta película, que es parte de lo que no me gusta, es que hay una serie de excesos hacia el final de la cinta en lo que tiene que ver con engolosinarse de parte del director en la cuestión de las batallas y de la destrucción masiva que pueden presentar. Pero toda la primera parte de la película, de esta nueva película del Hombre de Acero, de Man of Steel, me parece que está muy padre la forma en la que están contando ese origen y después cómo enfrenta estas habilidades especiales que tiene ahora llamado Clark Kent, porque es adoptado por los Kent, por Jonathan y por Martha Kent, que en esta nueva película son interpretados por Kevin Costner y por Diane Lane, dos muy buenos actores. Sí. Y que nos son presentados, Andrea, a través de flashbacks. O sea, no es la historia cronológica. De repente vemos que Clark Kent está vagando en el mundo con aliases, ¿te acuerdas de esa serie de El Hombre Increíble, del Increíble Hulk, con Bill Bixby y Lou Ferrigno? Que siempre empezaba en que él estaba pidiendo aventón y terminaba en que estaba pidiendo aventón y que tenía que exactamente, tenía que ser cocinero, bartender, en fin, cualquier tipo de oficio que le permitiera seguir en la ruta. Bueno, esto lo está viviendo Clark Kent, inclusive también se trabaja como marino y en esas oportunidades pues siempre encontrará a alguien que requiere ser rescatado, alguien que requiera ser defendido. Y aunque él pretenda esconder sus fuerzas, sus poderes, sus habilidades, pues bueno, las circunstancias lo van orillando. Parte de esta cuestión curiosa que tiene esta cinta es que por el consejo que le brinda su padre adoptivo, que es Kevin Costner, que creo que le falta mucho tiempo en pantalla porque es sensacional como Jonathan Kent en esta película. Él es la gran guía moral del personaje, ¿no? Que además lo hace con pausa, con amor, con mucho entusiasmo y es el que guía desde su infancia y adolescencia al joven Clark hacia lo que debe ser. Inclusive también en este caso el personaje de Jonathan que llega a la máxima prueba de enseñar esa lección moral a su hijo, ¿no? Esto es lo que hace a Superman un ser muy atractivo en el medio del cómic y en el medio del cine. Tener estas bases tan sólidas en lo que tiene que ver con su moralidad. Todo esto, te digo, es retomado en esta película. Y a la vez, la otra guía, que es la de su padre, que a través de una realidad, vamos a llamarle virtual, su conciencia puede estar en contacto con él, tal y como estaba su conciencia de Jor-El en la película del 78. ¿Y a él cómo lo ves, al actor de Superman? Porque estaba yo leyendo que él hizo muchos castings para Harry Potter, para Crepúsculo, personajes secundarios y aún así no quedaba. Ahora le llega esta gran oportunidad, no digo, independientemente que es un chavo muy guapo y demás, que llena la pantalla, pues es todo un reto y él comentaba en una entrevista, decía, yo hice la película pero hasta que la vi fue que realmente, ¿no? Sentí y los primeros 15 minutos lloré, ¿no? Porque pues es un Superman pues que muestra su alma, ¿no? Su ser, como esta nueva tendencia de mostrar a los personajes más humanos, más vulnerables, más a veces desconcertantes, ¿no? De lo que está pasando. ¿Tú cómo lo ves a él? Estoy completamente de acuerdo contigo con lo que mencionas que él dijo. Henry Cavill, me pongo de pie, está estupendo en el papel, logra transmitir esa vulnerabilidad, esa duda que tiene él entre hacer lo correcto y que a veces lo correcto no necesariamente es lo moralmente bueno. Esa es una de las partes más importantes que tiene su personaje. Me parece que inclusive hasta en la forma que tiene de representar el vuelo del personaje. ¿Recuerdas que Christopher Reeve le daba todo un estilo muy peculiar, muy teatral? Aquí se retoma esa parte y aquí se retoma otra parte que me parece interesante. Siempre se ha hecho esta conexión entre el mito de Superman con un mito bíblico, inclusive este hecho de dejar a un niño como Moisés, ¿no? Ah, sí, claro. Vete en el río, sobrevive, pero aquí hay una serie de referencias mucho más evidentes, ¿no? Hay una escena en la que él va a hablar con un cura y la imagen de atrás pues es demasiado clara con lo que tendría que ver una especie de analogía con el Cristo, con el Salvador de la humanidad, la edad que tiene el personaje y otro tipo de cosas que suceden en la película. Entonces como que está muy
muy integradas este tipo de cuestiones en la película. Yo lamento mucho que hacia el final de la película sea un regocijo visual. Para algunos lo será, para el director seguramente lo fue, de efectos especiales y de trancazos y de destrucción. Me parece que había mucho en la psicología de los personajes, de todos, que se deja ver en la primera mitad de la película y que, bueno, a final de cuentas se van por el lado de la espectacularidad. Pues vamos a esperar, porque de que va a haber secuela va a haber. Ya está confirmada. Ya está anunciadísima. Le fue muy bien en cuanto a patrocinios y yo creo que en taquilla también, bueno, ya lo vamos a ver este fin de semana, pero definitivamente sí es algo que se esperaba y yo creo que les va a ir muy bien. Aparte de que, bueno, ya ganaron, ya están pensando en la segunda, no sé, la primera, quiere decir que es un muy buen negocio. Ayer hubo aquí en México también funciones de medianoche y las salas estaban llenas. Amy Adams como Lois Lane, muy bien. ¿Sí? Lois Lane es un personaje que no soy particularmente afecto a él, no es siempre la damisela en peligro. Esta es la primera vez que creo que en esas versiones de cine y de televisión la vemos que está haciendo un verdadero trabajo de investigación. Al fin. Entonces eso está padre en la película. Perfecto. Charlie, pues felicidades porque muchas también gracias. eres papi, ¿no? Sí, también, ¿no? Sí, claro, muchas felicidades. Y ya por última vez, platícanos porque escribiste. Rápidamente, muestro, esto es la edición especial de la revista Cine Premier. Además del número mensual, hay un número dedicado por completo al personaje. Aquí lo estamos viendo, el salvador de la humanidad. Aquí tengo una colaboración. Aquí hablo sobre los aspectos de la mitología clásica, que cómo son retomados y cómo varían en esta nueva versión filmográfica. Perfecto. Entonces, ¿nos recomiendas comprarla? Porque totalmente, es toda una edición entrevistas, especial. Visitas al set, un montón de cosas que todo el equipo de Cine Premier realizó. Y bueno, ahí hay una pequeña colaboración mía. Excelente. Entonces, sí recomiendas El Hombre de Acero, hay que verla, aunque tenga hay que verla, sí. A final de cuentas, la original, la del 78, sigue siendo la favorita y la consentida. Me incluyo, mía también. Pero bueno, ya veremos lo que cada quien diga. Hay que ver la película. Tiene una muy gran primera mitad de la cinta. Muy bien, hay que verla y también hay que llevar